Hola mis queridos amigos, muy buenos días. Este es el vídeo número 78 de vuestro canal de YouTube, Luis Rizo, pintor artístico. Yo soy Luis Rizo Aro y voy a intentar de resolver las dudas o de explicarle la pregunta que me hace un amigo desde Chicago, Carlos Valdés. Carlos Valdés me habla acerca del academicismo en la pintura. Y voy a coger el portátil y voy a leer lo que nos dice o lo que nos pregunta el amigo Carlos, que me parece que es muy interesante. Dice, me gustaría que hable de la pintura académica. Particularmente, a mí no me gusta esa pintura. Me gustan los trabajos sin seguir las reglas. A mi entender, pintar muy académico es acercarse a la fotografía. Y la pintura no es una fotografía. Me gusta la pintura que refleje parte de la realidad sin copiar exactamente la realidad. Pero les ruego que haga un vídeo hablando de este tema. Bueno, pues dejamos el portátil a otro lado y voy a intentar de explicaros de qué va esto de la... Bueno, también decirle al amigo Carlos que me parece muy bien que pinte los soportes sin preparar con gesso o con poco gesso. El pintar con acrílico, hacer las primeras manchas con acrílico y después terminarlo con óleo está fenomenal. Es un método que se puede utilizar perfectamente. Y el utilizar el soporte, la superficie más o menos rugosa o más o menos entelada de la superficie es interesantísimo. Interesantísimo porque se aprovechan para buscar texturas las calidades que pueda tener soporte. Por lo que hace me parece correcto. Ahora, hacer un cuadro muy academicista o menos academicista o más naturalista o más realista, como creo que él quiere decir, bueno, todo depende de la idiosincrasia de cada pintor o del tema a tratar. O sea que todo, absolutamente todo, es posible dentro del arte. Hay personas a las que no les gusta, por ejemplo, el hiperrealismo, que es una copia de una fotografía total y absoluta. Pues a mí tampoco me gusta practicarlo, aunque hay cuadros en los que mezclo distintas técnicas, distintas formas de entender la pintura. Yo hay cuadros en los que hago a lo mejor una pequeña cosa del cuadro, pues un poco hiperrealista o excesivamente realista, y el resto del cuadro lo toco solamente con toque, imitando un poco la pintura francesa también de finales del 19 y principios del 20, cuando ellos pues se acercaron mucho a ese tipo de expresión que tenían pues los pintores de esa época, ¿eh? Que también están en el museo que voy a hablar después, ahora os lo cuento, ¿eh? Los impresionistas son unas personas que utilizaban prácticamente en una sola sesión, que utilizaban esos toques. Bueno, pues yo utilizo esos toques, pero además hay alguna parte del cuadro que suelo tocarlo mucho, con lo que es una mezcla. Bueno, voy a ver si soy capaz de explicarme y voy a hablar de las academias y de esas cosas. Advierto que esto es mi opinión acerca de esto y que esperemos que no resulte muy pesado. Mi opinión. No es, cada uno puede tener una... Nada es verdad, nada es mentira, todo depende del color del cristal con el que se mira. Bueno, intro y seguimos. Bueno, pues aquí estamos otra vez, que no nos hemos ido, aunque la pregunta tiene un poco de narices, ¿no? Porque esto daría para horas y horas y horas de pintura. En Francia, en un momento dado, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, allá por 1948, perdón, 1848, hay un grupo de pintores que deciden seguir unas normas. Son normas de buen gusto artístico y están surgidas de la Academia de Bellas Artes de París, que hablan de la corrección,
del estudio del desnudo, la corrección estilística, la presencia del dibujo o la preeminencia del dibujo sobre el color y el equilibrio compositivo. Todas estas normas hacen que surja un movimiento en París de pintores, escultores, que de alguna forma, bueno, y también empiezan algunos fotógrafos, porque en Sevilla tenemos fotografías de Bisnier, de un francés de 1850, que son tremendamente artísticas también. Bueno, además, hay un último tema que se añade a esa fecha, que es la corriente romántica, el romanticismo. Y el romanticismo hace también que toda la academia se impregne de ese tipo de melancolía o de temas o de vidas que reflejan parte del pasado en la pintura académica, o seguir corrientes como los prerrafaelitas, que también siguen una corriente que generó Rafael de Sanzio, ¿no? En fin, hay un seguimiento, una forma de entender esos caminos que llevan a hacer las cosas de una determinada forma. Bueno, en Francia o en la Academia de Francia estuvieron no solamente franceses, sino de otros países, como, bueno, Ingres, Gerón, Cabanel, Bureau, Heine, un inglés, Almantadema, que a mí me vuelve loco, o Bonnat, y también en ocasiones Courbet o el mismísimo Renoir se acercó a la academia. Fijaros que además hay muchísimas pinturas de esta corriente, de esta gente, que está recogida en uno de los museos más maravillosos del mundo, que es el Museo de Orsay. El Museo de Orsay está al margen contrario y casi enfrente. Hay una cafetería, desde la que hay la cafetería de arriba, la cafetería del reloj, porque a través del reloj sirve como una ventana y se ve el Museo del Louvre, y además tiene una terraza magnífica. Tenemos enfrente el Museo del Louvre, al otro lado del margen del Sena, y recoge y agrupa y aglutina y manda al mundo, pues, la impresión o la voz de que allí en París, en Francia, en un momento determinado, en una época determinada, bueno, duró desde 1948 más o menos hasta los años 20 del siglo XX, pues había un concepto, había una norma, y dentro de ella había muchos tipos de pintura. Fijaros que me dice el amigo Carlos que él no le gusta pintar parecido a una fotografía. Bueno, pues de la Academia de París, del Museo de Bellas Artes de París, pues salieron una cantidad de pintores y cada uno tenía un lenguaje. Cada uno tenía un lenguaje. Tal es así y tan importante fue que en España tenemos pintores como Federico de Madrazo, Mariano Fortuny, Rafael Tejero, en Brasil Pedro Américo, Víctor Meireles, en Canadá Cornelius, Coté, Paul Cain, en Colombia Epifanio Garay, en Uruguay Charles Gleire, en Perú Albert Lynch, Carlos Vaca Flor, que es un pintor interesante, Juan Lepiani, y bueno, porque Perú ha sido un país con también una tradición artística tremenda, que cogió un poco también el tema de la Academia Española, de la corriente española, ¿no? En Venezuela está Arturo Michelena, Cristóbal Rojas, Martín Tobar, y todos abrazaron el romanticismo y el neoclasicismo e intentaron unirlo en un arte académico. O sea, que volvieron otra vez de alguna manera a reflejar cosas que eran tradicionales, que se habían abandonado, ¿no? El academicismo huye del realismo naturalista, o sea,
que el ser academicista, en este caso, no tiene por qué ser buscar la pintura de finales del 16 o de principios del 17. Aquí en España hubo pintores naturalistas excelsos como Velázquez o, por ejemplo, Murillo, que fueron sevillanos los dos, ¿no? Y promueven un estilo intelectual y con un contenido moral tremendo. Esa es de alguna manera la norma que abraza el academicismo, ese academicismo, ¿vale? Después, a lo largo de la historia, ha habido corrientes de pintores. Los Países Bajos tenían la suya, con unos pintores maravillosos. Vermeer, bueno, para mí Vermeer es que me vuelve loco, pero bueno, pintores que están, Rubens, pintores que están en la mente de todos. Si vamos al Renacimiento italiano, por Dios, ¿qué nos ha dado la escuela o el academicismo italiano? Si vais alguna vez o tenéis la suerte de ir a Florencia y ir a la academia o entrar en el Museo de los Uffizi, pues os daréis cuenta de lo que estoy hablando, que es que aquello es una maravilla surgida de unas corrientes que abrigaron a todas las personas que llegaban allí. De hecho, por ejemplo, aquí en España había una beca, que era la beca Roma, que de alguna forma pues trasladaba a pintores jóvenes y que estaban empezando, o bien a París, a estudiar a París, o bien los mandaba a Roma a estudiar a Roma y a vivir todos esos movimientos que hubo en la Italia renacentista, ¿no? Bueno, deciros que, por ejemplo, yo puedo hablar de mi tierra, de Sevilla, de Andalucía, que aquí siempre hubo una corriente tremenda. No estoy hablando de pintores sevillanos, aunque tenemos buenos pintores sevillanos, pero sí hablamos del foco. En un momento dado, Sevilla fue foco del comercio entre América y España, entre las Indias o el nuevo continente y el antiguo continente. Durante 2-3 siglos estuvo recogido aquí en Sevilla. Tenemos ahí el archivo de India que lo demuestra, donde están reflejados absolutamente todos los movimientos que había entre la ida y vuelta que hacían los barcos a las Américas o América y los que hacían a España. Y todo eso hizo que hubiera un intercambio cultural. De hecho, de la escuela sevillana partieron muchas obras obras artísticas que de alguna forma pues llenaron pues iglesias, conventos, escuelas, universidades. No olvidaros que las primeras universidades de toda América fueron constituidas por españoles y que de alguna manera pues trasladamos también parte de nuestro arte a estas tierras, ¿no? Y entre este arte iba pues el pensamiento de las distintas academias que tenemos aquí. Entonces, ¿qué es lo que pienso yo acerca de esto? Pues yo pienso que la academia hay que conocerla. ¿Por qué? Porque te van a dar las normas. No estoy hablando de la Academia de París, de la Academia de Roma. Por ejemplo, actualmente, pues Rusia tiene unas academias magníficas en donde se estudian todo este tipo de artes clásicos. Rusia ha tomado esa bandera y actualmente está echando al mundo echando o lanzando al mundo cantidad de artistas que están formados en San Petersburgo, en sitios donde hay una fuerte raíz clásica. ¿Qué es lo que pasa? Que del academicismo tenemos que pillar el conocimiento básico que nos permita relacionarnos con lo que vamos a hacer. El pintor, el escultor, el fotógrafo, el que se dedica a las artes gráficas,
Bueno, pues necesita de saber hacer cosas. Y ese saber hacer cosas es un tema, pues, artesano. O sea, tenemos que conocer el movimiento artesano o las normas básicas que nos permitan movernos en ese mundo. El que se dedique al manga, por ejemplo, que está muy de moda y que, bueno, que en Tokio tiene el máximo exponente, en Japón, bueno, pues ellos tienen una forma de entender cómo son los dibujos, cómo utilizar las tintas, son mucho de utilizar tintas planas, de utilizar las tintas negras, y te dan su técnica y ahora tú pones tu impronta y tratas de aproximarte a tu mundo, no al mundo de los demás. La academia te debe de dar los conocimientos básicos para tú poder desarrollarte. La academia es o debe ser parte de la artesanía. Es que si no conocemos el barro y su comportamiento, ¿cómo vamos a hacer un modelo escultórico? Si no conocemos qué hacer para que una mano que esté elevada en barro no se venga abajo, ¿cómo vas a hacer una escultura? Si no sabemos que si no ahuecamos el barro y lo metemos en un horno a cocer y a hacerlo cerámico, y si no está perfectamente vaciado y perfectamente apelmazado, pues puede reventar a la hora de, o se puede romper o agrietear a la hora de usar el barro como tal. Si queremos, no sé, hacer una escultura en madera y no sabemos que hay que vaciarla, hay que ahuecarla para que no le salga el alma a la madera, pues estamos haciendo un arte que va a desaparecer, que no va a permanecer en el tiempo. Si no conocemos el comportamiento de los materiales, de los pinceles, de los lienzos, las tablas que usamos, si no sabemos, si no conocemos cómo se comporta el yeso en la pared a la hora de hacer un fresco, no podremos pintar un fresco. Pues todo este tipo de cosas se estudia en las academias, se enseña en las escuelas. También puede ser en el taller de un maestro que lo transmite, que tradicionalmente se hacía así. En Sevilla, en mi tierra, aparecieron las primeras escuelas de Bellas Artes de España. Y Valdés, Murillo, Herrera, este tipo de gente necesitaban tener aprendices que fueran competentes. Y claro, en el transcurso del día, como el follón era tremendo, lo que tenían en los talleres, y necesitaban aprovechar al máximo la luz, pues por la tarde, noche, tenían montado una academia que hoy en día siguen siendo las escuelas de arte y oficio, las escuelas de artes aplicados que tenemos aquí, que son las continuadoras. Yo me formé en la Escuela de Artes Aplicadas de Sevilla en la sección Chile. Aquí estuve estudiando los 5 añitos y después hice unos posgrados de colorido y de una serie de cosas, ¿no? Entonces, este tipo de enseñanzas, de artesanía, las tiene que conocer. Entonces necesita una academia. Una academia no solamente es una forma de pintar, sino que la academia te sirve para aprender la artesanía que uno necesita. A mí me dicen, bueno, yo pinto y pinto abstracto porque me sale el abstracto. No, señor. Si tú abstraes la realidad la tienes que conocer. Tú tienes que saber el comportamiento de lo real para llegar a la abstracción. Si tú no te has leído un libro, ¿cómo puedes hacer un resumen o un extracto de ese libro si no sabes lo que hay dentro del contenido del libro? Entonces, la academia es necesaria, la academia es imprescindible,
la academia te va a evitar que choques y te dé de bruces con materiales, con soportes, con elementos, con herramientas, con elementos que tú necesitas de alguna forma para abordar la obra que tú tienes en la cabeza. Yo he tenido compañeros en la escuela que eran un poco flojetes y a la hora de bueno, tratar de hacer las cosas, pues pasaban un poco de todo lo manual, de todo lo que comportara trabajo. Ellos querían sencillamente ser artistas y entrar en la última fase del arte. No, la última fase del arte es imprescindible el tener conocimiento de las anteriores para tú poderlas hacer. Porque si no, bueno, vas a hacer cosas que a la larga no van a servir. Tener en cuenta de que hay un componente importante en las artes, que es el componente económico. Tú tienes que hacer cosas que después se van a vender, cosas que después tienen que perdurar, cosas que a todos nos gusta tener para disfrutar de ellas en nuestras paredes, en nuestras mesas, en nuestras casas, en la fachada de una vivienda, en una iglesia, en un palacio, en las cortes. Entonces tenemos que hacer cosas, pues si van a ir en un exterior, que soporten el clima exterior, si va a ir en un interior que va a estar muy cargado porque va a hacer mucha calor, que aguante de alguna forma este tipo de cosas. Y entonces, por ahí, eso es imprescindible. Y una vez dicho esto, vámonos, creo que al cogollo de lo que nos está preguntando el amigo Carlos. Pues el concepto, una vez hablado de lo que es por encima, lo que es la artesanía de la pintura, pues el concepto pictórico de una academia está para aprenderlo, la forma de expresión, el llegar a un resultado final interesante. Pero eso no quiere decir que te quite tu forma de expresión. El conocimiento académico para mí es necesario. Y ahora tú, una vez que tengas la formación académica, exprésate como tú quieras, como a ti te salga del alma. Pero para expresarte como a ti te salga del alma, necesitas los conocimientos. Ahora, ¿qué quieres copiar una foto? ¿Estás copiando una foto? Sencillamente estás copiando un momento congelado. Ahora bien, si tú quieres hacer arte y usar una foto, tú puedes usar la foto como referencia y hacer otro tipo de cosas que tengan que ver con la foto. Por ejemplo, no sé, yo cuando voy al campo, que a mí me gusta mucho el mundo del caballo, mucho el mundo del toro y esto, pues de verdad que el toro es en movimiento, caballo es en movimiento, hacer un dibujo de un caballo en movimiento, un toro en movimiento, un animal, por ejemplo, es complicado porque no tienes tiempo para... pero si tocas algunos temas como una pezuña, la cola del animal, cómo se mueve, cómo se expresa, qué movimiento tiene la cabeza de un toro, de un caballo, de cualquier animal, el aire del vuelo de un águila, de cualquiera de un ciervo, una cierva, un gamo, de cualquiera de las cosas que me encuentro por ahí, por esas fincas a las que tengo la suerte de visitar, ¿no? Entonces, utilizó fotografía. Ahora bien, vuelvo a decir, la fotografía es una referencia. Pintar como una fotografía, pues me parece muy bien lo que dice Carlos. Yo no copio una foto, trato de no copiar, usarla como referencia. Y ahora, la pintura clásica, pues claro, a mí me gusta pintar a la clásica manera, pero dentro de que pinta la clásica manera, que esté un poco metido o imbuido
en lo que es ese neoclasicismo académico, hombre, pues después tengo yo mi forma de expresión y yo tengo amigos que son unos magníficos pintores modernos, con arte actual, con este arte nuevo, con esas deformaciones y esa forma de entender el arte y esas manchas. Hombre, yo tengo, ya fallecido, pero en España hay un pintor abstracto, conceptual, bueno, tiene un museo importantísimo en Cuenca, el Museo de Arte Moderno, que se llama Zóbel. Zóbel fue arquitecto y además tiene un concepto de la pintura abstracta tremenda, porque yo la primera vez que vi un cuadro de él se llamaba Nacimiento del Río Cuervo y se apreciaban una serie de manchas y tú decías, Nacimiento del Río Cuervo. Ahora entorna un poquito los ojos y mira de una determinada forma y tú ves que hay una mancha, es un macizo de árboles, hay una línea que es la corriente del agua, hay otras manchas que son las tierras por donde discurre el río, y entonces este señor estaba haciendo una abstracción de la realidad que estaba viendo. Por ejemplo, a mí me gusta mucho pintar del natural, irme a pintar al campo, a jardines, a la ciudad. En la ciudad tiene que tener, no sé, si pintas un paisaje puedes hacer una foto, pero estás copiando un momento congelado, unas luces que en ese mismo segundo, en ese mismo instante, ¡pa!, la máquina dispara y hace una foto, hace un reflejo de lo que en un momento dado está pasando en la atmósfera, en lo que tienes enfrente. Sin embargo, si pintas del natural y estás varios días pintando, pues resulta de que cada segundo, cada minuto, cada 5 minutos va cambiando el sol y va haciendo el paisaje distinto. ¿Qué es lo que hago yo? Pues yo lo que procuro es momentos bonitos que se ven a cada hora o en cada tiempo, tratar de reflejarlos en el cuadro. Si yo estoy pintando en esta parte del cuadro y resulta que veo una luz que ilumina una parte que está aquí, pues hago una anotación para que mañana a la misma hora esté pendiente de esa luz que va a aparecer por ahí y la sumo al cuadro, siempre y cuando no vaya en contra de la sombra, de las luces, de dónde está el meollo del cuadro que estoy pintando, porque claro, la composición a lo mejor me interesa de alguna manera pues dirigir la luz a un sitio para que el resto del cuadro quede menos visible, ¿eh? O me interesa que todo sea visible y que haya un punto aquí en esta parte que de alguna forma tenga que tomar la atención del espectador. La pintura hay que disfrutar pintando, sobre todo cuando pintamos de una forma, no sé, por gusto, que no sea uno profesional de la pintura. Lo que tenemos que hacer es disfrutar de la pintura. Disfrutar. La pintura está hecha por el hombre, amén de para muchas cosas religiosas, políticas, sentimentales, amorosas. Los temas son... fijaros en las cuevas cuando pintaban los hombres primitivos, esas cosas que hacían, que bueno, probablemente podían tener o bien una corriente, pues no sé, mágica, o sino mágica religiosa, de buscar, de chamanismo, de reflejar lo que quieren que pase en una cacería, por ejemplo. Sin embargo, estoy seguro que hay pintores de esa época antigua, de las cavernas, que lo hacían porque se divertían, porque les gustaba, porque bueno, para ellos era muy agradable pintar un búfalo o un bisonte corriendo, o una cierva, o un uro, un toro de aquellos antiguos. En fin, este tipo de cosas, al final, el resumen es que cada uno que haga lo que le da la gana, ¿eh? Pero si te quieres dedicar a la pintura
artística de una forma profesional, pues tiene que conocer también, a mi forma de entender, tiene que conocer también lo que es la artesanía del oficio, en definitiva. Tener en cuenta que se aprende a pintar pintando, se aprende a dibujar dibujando, y el tiempo, el trabajo, hace al artesano, al maestro. Para tú ser maestro de la pintura, de cualquiera de las disciplinas, porque hoy en día se utiliza muchísimo los ordenadores para hacer obras de arte, ¿no? Mediante, bueno, hay programas de todo tipo, hay pinceles electrónicos, hay una cantidad de cosas que se pueden hacer a través del ordenador y bueno, después mandarlo a estas imprentas que hay que te lo imprimen en óleo, te lo imprimen en wash, te lo imprimen en pintura acrílica y parece que lo has hecho directamente en una tela, ¿no? Los procedimientos, mucho. A mí lo que me gusta es la pintura tradicional, la pintura clásica, y es con lo que me divierto. Y no sé si le he contestado al amigo Carlos lo que él me estaba preguntando, pero sí te digo que el conocimiento académico es interesante para tú después desarrollarte. La cultura hace que puedas ser un buen escritor porque tienes otros conocimientos. Para ser profesor tienes que conocer la materia de la que vas a hablar y después tú le darás la impronta que tú quieras. Estoy hablando no de profesor de Bellas Artes, estoy hablando de profesor de griego, profesor de filosofía, profesor de matemáticas. Yo he tenido profesores de matemáticas que no había forma de aguantarlo porque no me enteraba de nada de lo que me contaban. Sin embargo, he tenido profesores de matemáticas que han sido maravillosos y con ejemplos sencillos, pues he aprendido una barbaridad sobre las matemáticas. Bueno, espero que esto os haya servido de algo, espero haberme explicado, se puede hablar muchísimas más. Yo ahora apago el móvil con el que estoy grabando y empiezo a hablar de esto nuevamente y seguramente me saldrá otra forma de expresión, me saldrá otro vídeo hablando de esto y bueno, espero que esto sirva para algo. Necesito like, porque me gusta saber si os ha gustado o no. Comentarios, si tenéis que hacerme alguna sugerencia, la admito. Y quiero que os hagáis del canal y que os hagáis suscriptores. La semana que viene vamos a tocar un tema que me han pedido, y hay muchos vídeos por ahí de cómo hacerlo, pero voy a tratar de hacerlo a mi manera. Que pinte transparencia, que pinte cristal. Vamos a ver cómo sale. Bueno, un abrazo y nos vemos en el próximo.